La Vuelta al Mundo de los Títeres, ganó el premio a la originalidad en el Festival de Bucarest en 1965. 47 países fueron recorridos de 1962 a 1966. En este viaje, lo que hace Jeanty es documentar los títeres de tradición, aprendizaje que va a ser muy relevante para él y su compañía para los años venideros. En 1967 conocería a Mary Underwood, quien sería su compañera de trabajo y al mismo tiempo su pareja para toda la vida. Es en 1968 que juntos fundan la compañía Philippe Jeanty. Sus primeros trabajos escénicos los realizaría en el cabaret, donde su montaje más célebre son las avestruces. En este espectáculo Jeanty empleaba la técnica de teatro negro, en el que a través del dominio de la luz lateral le permitía jugar con la ilusión autónoma de los objetos manipulados. Philippe Jeanty es maestro de los objetos. Basta objetos sencillos, simples y a la vez insignificantes para que él pueda crear mundos oníricos, mundos mágicos, paisajes inéditos. Los movimientos de la materia y las formas han creado fantasmagorías en los espectáculos que implican un lenguaje escénico de gran elasticidad. Observamos del mismo modo una expansión progresiva del objeto títere en el objeto escenográfico para la animación, para los que utiliza bailarines, intérpretes y a la coreografía. Es así que su trabajo oscila entre la danza, el teatro, el performance y las artes visuales, todo un trabajo interdisciplinario. La dramaturgia de sus espectáculos proviene de los sueños. La materia de los sueños es la materia de la creación escénica para Jeanty. Jeanty elabora sus espectáculos a partir del storyboard. Con el uso de las nuevas tecnologías, él ha desarrollado una metodología para la creación de sus escenas. Él plasma a través de las nuevas tecnologías de la computación lo que él quiere ver en el escenario antes, elaborando imágenes en una computadora. Estas imágenes, Philippe Jeanty las llama paisajes interiores, y estos paisajes los elabora a partir de ciertos parámetros, algunos conceptos que él y su compañía han forjado a lo largo de los años. Algunos de estos parámetros o conceptos son fáciles de identificar en sus puestas en escena. Uno de estos conceptos es el fugitivo. Consiste en desarrollar en escena una homogeneidad, una simbiosis, una especie de amalgama de cuerpos. El grupo de performers debe amalgamarse en escena, y entonces uno de ellos debe emerger de manera distinta, haciendo un contrapunto, lo que enriquece de sobremanera la imagen visual plasmada en el escenario. Otro de sus conceptos es el memograma, el cual consiste en un encadenamiento de movimientos, gestos que van a requerir el empleo de ciertas articulaciones poco empleadas dentro del trabajo ordinario escénico, ya que Jeanty considera que la mayor parte del tiempo los bailarines no emplean en totalidad su cuerpo y desperdician ciertos movimientos que podrían ser interesantes. Dice Jeanty que el intérprete de teatro de objetos no está en la misma situación de creación que la del actor o del mimo. El juego del actor consiste en encarnar uno o varios personajes. El mimo se focaliza sobre su juego corporal. El intérprete de teatro de objetos, él, se acerca más a un cuentacuentos, a un narrador, ya que el intérprete del teatro de objetos no proyecta su trabajo de manera directa hacia el espectador. El intérprete del teatro de objetos enriquece y alimenta su propia creación a partir de los objetos que él anima en escena, de los espacios que él va a crear directamente sobre el escenario. Cuando el animador de objetos va a sumergirse en este propio espacio que él ha creado, y sin censurar sus propias emociones, va a impregnar al objeto de su propia energía creadora. Y en compensación, el objeto alimenta el imaginario del manipulador del teatro de objetos. La premisa de creación para el teatro de objetos es: nosotros somos nada, entonces seamos todo a través del objeto. El objeto entonces se vuelve un objeto pedagógico, que permite al manipulador reinventar la gramática teatral. Una gramática del titiritero elaborada a partir de casi nada, o más bien de la transformación de todos esos objetos que pueden ser familiares para transformarlos en extraordinarios, únicos e inéditos en escena. Para Philippe Jeanty, el teatro es un lugar artificial, sitio poseedor de una artificialidad con la que es interesante jugar, interpretar en escena. En este contexto, la materia inerte toma toda su importancia
y participa a revelar la vida real, la materia y el objeto descontextualizados de sus funciones ordinarias, el títere o el maniquí, confrontados a la corporalidad, a la presencia física del comediante, van a exacerbar las paradojas de lo vivo y de lo inanimado. Pues hasta aquí el volumen 4 de los 10 titiriteros memorables dedicado a Philippe Gentil. Para la elaboración de este video he tomado material del Portail des Arts de la Marionnette, PAM, ELAV, que es la nueva versión que acaba de salir hace como unos cuantos días. Aquí van a encontrar información no solo de Gentil, sino de otros titiriteros, en su mayoría franceses. Y también les recomiendo ir a Google, teclear Philippe Gentil y les van a aparecer dos espectáculos, o más bien dos versiones videograbadas de espectáculos realizados por Philippe Gentil. Y por supuesto, parte de la información fue complementada con este libro escrito por el mismo Gentil, Paysage Anterior, el cual ya elaboré un video hablando un poco de su contenido. Gracias por ver el video, visitar mi página, no se olviden de compartirlo, darle like, esto me ayuda a llegar a más personas y que más personas tengan información relevante para su formación como titiritero. Los espero en el próximo video, saludos a todo mundo y gracias por los comentarios que me están enviando vía inbox o los comentarios que dejan sobre la liga de comentarios para los videos. Muchas gracias, nos vemos pronto. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Pues hoy quisimos iniciar con este video de este titiritero, gran titiritero francés. Pues finalmente muchos de los principios de estas transmisiones pues son cosas que en algún momento he visto por ahí en YouTube, o sea, las podemos encontrar muy fácilmente, pero bueno, que he querido compartirles, como en este caso, este video de este titiritero muy creativo. Y bueno, pues les damos la bienvenida. Hoy estamos ya en el día 57 de esta cuarentena, que ya dejó de ser cuarentena y estamos ya en la cincuentena más 7. Esperemos que todos estén bien, que se encuentren con buena salud y vamos a continuar con esta serie de transmisiones. Hoy tenemos a alguien que habíamos prometido desde hace ya un rato, unos 15 días, más o menos 3 semanas, que estaría con nosotros, pero por cuestiones técnicas no había sido posible. Esperemos que hoy la tecnología nos trate bien y que podamos platicar tranquilamente con nuestro invitado de hoy. Y bueno, pues él es el mismísimo maestro Marco Antonio Chávez León. Y bueno, vamos a darle la bienvenida. Permítanme un momentito. Y aquí está el maestro. ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo estás? ¿Sí me escuchas? Hola, buenas tardes, Edgar. Sí, te escucho tú. ¿Cómo estás? Sí, aquí te escuchamos bien, un bien, poquito bien. Con latencia, pero sí te escuchamos. Bueno. Ahí está. Muy bien. ¿Cómo estás? Perfecto, ahí estamos ya más sincronizados. Esperemos que durante la transmisión se vaya sincronizando la latencia. Y bueno, pues te damos la bienvenida. Ya tú eres parte de la familia de aquí del Centro Regional de Cultura de Cuautitlán Izcalli, y pues desde un principio nos fue importante que nos compartieras pues hay muchas cosas que tienen que ver precisamente con el Centro Regional de Cultura, pero también que tienen que ver con tu carrera como actor, con tu carrera como director, escenógrafo, híjole, pues un montón de actividades que has hecho en el mundo del teatro, también en el mundo de las artes plásticas, pues también tienes ahí tus pininos, bueno, ya son pininos que empezaste ya hace como 20 años, pero
pero ahí la llevamos, ¿no? Con ese asunto. Y pues precisamente esa es la idea, que nos platiques un poquito quién es Marco Antonio Chávez León. Mucha gente, como te decía, pues y le digo al público que visita el centro regional, pues te conoce, sabe quién eres, saben qué haces, pero la idea también es que mucha gente que no sepa, pues te conozca y también sepan de tu hacer en la cultura aquí en el municipio. Bueno, más que nada, mi labor es dentro del teatro, aunque llego a Cuautitlán Izcalli hace ya 27 años. Entonces, sobre todo, empezamos a hacer teatro. Era el coordinador de la antigua Casa de Cultura, ya después se transforma en el Centro Regional de Cultura, y pues hemos seguido con el teatro, con muchas loqueras acerca de museografía, escultura. Bueno, tú lo pusiste un poco más claro, pero más que nada es eso, la creación. Ahora el 13 de mayo estamos celebrando 49 años de hacer teatro, entonces pues ahí vamos. Todavía en proceso de estar en pañales todo lo que sucede en el teatro con 49 años nada más, ¿no? Exactamente. Y platícanos, Marco, ¿cómo fue que llegaste bueno, en ese entonces, pues a la Casa de la Cultura? ¿Cómo fue que llegaste ahí? ¿Qué sucedió? Platícanos, pues, un poquito de esa historia, porque mucha gente no conocemos cómo era la Casa de Cultura en esa época. ¿Qué tú llegaste? Bueno, nos platicas ahorita cómo llegaste y luego cuando llegaste, ¿qué fue con lo que te encontraste ahí en la Casa de Cultura? Bueno, por azares del destino, fui llegando a la colonia Colinas del Lago, con la suerte de que enfrente de mi casa, 2 o 3 meses después, se fue a vivir a una casa recién comprada, recién adquirida, Daniel, que fue director de la Casa de Cultura. Bueno, que ustedes saben quién es Daniel Hernández. Y entonces así nos conocimos fortuitamente. Él me dijo que trabajaba en el Parque de las Esculturas, en el centro, bueno, la Casa de Cultura, y entonces pues yo sabía hacer algunas chácharas con materiales de reciclado, y me invitó ahí al Jardín del Arte. Estuve trabajando un poco, los niños iban, agarraban materiales, yo les decía más o menos qué querían hacer, ellos fueron trabajando, y por esos momentos el coordinador de las actividades de la Casa de Cultura, no sé si lo corrieron o se corrió solo, y entonces Daniel vio en mí un prospecto que podría ser el coordinador de las actividades en la Casa de Cultura, por todo lo que habíamos platicado, que andaba yo desde hacía mucho tiempo en el teatro y haciendo otras miles de cosas en la Ciudad de México. Entonces, pues me invitó y me empecé a trabajar con él de ya hace 26 años. Y bueno, ahorita que tocas ese punto, sí, hace 27 años llegaste aquí a Casa de Cultura, pero hay todo un trabajo antes en el teatro, en esa época, delegaciones, ahora alcaldías de la Ciudad de México. Hay toda una historia. Obviamente necesitaríamos como 3, 4, como 5 meses de programa para que nos platicaras toda esa historia, pero ¿cómo fueron así a grosso modo, cómo fueron tus inicios en el teatro y en el mundo del arte? Porque con otros invitados que hemos tenido también hemos hablado de, pues, que a veces los papás los presionan para estudiar otra cosa. En el caso, por ejemplo, de la maestra Ivonne, que estuvo el día viernes, nos decía que es odontóloga, yo no sabía, y yo sé que tú estudiaste también, no sé si completa, pero estudiaste otra carrera y entonces a la par hacías teatro. ¿Por qué no nos platicas un poquito de eso, Marco? Bueno, rápidamente,
Yo soy de extracción teatral puramente independiente. Bueno, estudié en Bellas Artes en la universidad, también estuve 4 semestres en arquitectura, pero con la suerte de que un día llegó una obra de teatro y al ver a estas personas, a esta gente en la escena y con los años de ebullición política, pues dije, yo quiero decir mis cosas por medio del teatro. Traicionando cierta cuestión de la labor de los albañiles que les había prometido que yo iba a ser su arquitecto de cabecera, pero el amor por la escena surgió rápidamente y entonces desde ahí y luego fundé Teatro Matachincas junto con muchos compañeros, Manuel Chávez, José Luis Pedrosa, Carlos Cavagna, en fin, algunos que me van a la mente, y seguimos trabajando sobre todo en la cuestión, como te decía, independiente, en todos lados en el país, huelgas, marchas, tomas de universidades, de tierras, en fin, muchas cosas. Era efervescente la cuestión política y entonces como uno pensaba que el teatro era un vehículo para ver todo esto que traía uno dentro, entonces así es como empieza la incursión. Posteriormente ya como pasó el tiempo, nos empezamos a ser más profesionales en lo que hacíamos, aparte de que habíamos estudiado y todo esto, porque hacíamos música, aparte de hacer teatro, y muchos grupos se fueron por ahí con la música y el teatro. Nosotros únicamente, Teatro Matachincas, nos abocamos a hacer puestas en escena, sobre todo siempre que dijeran algo. Para nosotros, aparte del divertimiento que debe ser el arte, siempre que tratábamos de que no fuera vacío, sino que dejara algo en la conciencia de los que lo veían, aunque fuera nada más algo tan efímero como puede ser una obra de teatro, ¿no? ¿Y de qué año más o menos estamos hablando, Marco? 1971. 1971. Sí, pues era un momento muy, muy fuerte para ese tipo de movimientos. Bueno, no hablando propiamente del teatro, sino el teatro, como dices, era un vehículo para, porque había mucha, pues, no sé cómo decirlo, a lo mejor tú lo podrías titular mejor, pero había como mucha efervescencia política, como decías, ¿no? Entonces, el teatro y muchas, yo creo que diferentes artes, diferentes disciplinas, pues eran un vehículo para que los jóvenes expresaran lo que estaba ocurriendo o lo que sentían, ¿no? Toda esa represión que se había vivido y que se seguía viviendo hasta ese año. Sí, porque tenemos que ahí son 3 años de Tlatelolco y en ese mismo año 71, el 10 de junio, que la represión fue brutal, entonces más que los intereses eran definitivamente otros. La visión del mundo era diferente, realmente teníamos la idea de cambiar el mundo, no tuvimos la paz o la tranquilidad histórica para saber que solamente actuando con honestidad desde nuestras trincheras el mundo podía cambiar, sino el total sí a los que nosotros con nuestros actos, con nuestro quehacer podíamos inocularlos o decirles qué podía pasar, ¿no? Y al paso del tiempo, que digamos tú que estuviste en esa lucha, pues aunque no fue una lucha armada, sí fue una lucha, estuviste en esas voces que pedían pues una mejora en las cuestiones, por ejemplo, universitarias, ¿no? Que era lo principal, pero pues que la sociedad estaba, toda la sociedad estaba incluida, digo, yo he visto imágenes del 68 de Tlatelolco y había familias, recuerdo mucho una foto que nos enseñaba mi papá en una revista, había una revista que se llamaba ¿Quién fue? O algo así. ¿Por qué? ¿Por qué?
Ajá, y bueno, ellos documentaron muy bien todo ese movimiento y había una foto donde estaba un señor con una pancarta y dos niños de 7 años en la plaza de Tlatelolco el 2 de octubre y la pancarta decía, mi esposa no pudo venir porque enfermó, pero todos apoyamos a los estudiantes. Al paso del tiempo, después de vivir todo esto, de vivirlo en carne propia, ¿cómo ves tú pues ese futuro que tú veías en esa época? ¿Cómo lo percibes tú? Quizá no políticamente, porque pues estas transmisiones no se tratan de una cuestión política, pero sí artísticamente, ¿cómo los jóvenes, cómo ha sido eso? ¿Cómo lo percibes tú ese cambio? Hay muchas posibilidades ahora que antes no se tenía, sobre todo con la cuestión de las cuestiones digitales. Antes, para conseguir un libro de tal o cual autor, pues o tenías que talonearle muchísimo para poder conseguirlo, porque entre los artistas el que presta un libro, pues como que es bastante bobo, ¿no? Como siempre, pierde los libros con una facilidad terrible. Entonces era muy difícil conseguir los textos. Yo hasta hoy estoy consiguiendo muchos y teniendo muchas lecturas que antes era muy difícil conseguirlas. Entonces era a picar piedra en todo momento. Ahora se tiene esa ventaja de que con un solo clic accedes a muchísima información y no solamente de la cuestión de lectura, sino la imagen, que es tan importante. Yo me espanto de repente escuchar autores tanto de música como escritores y decir, esa cara tenían, así se movían, porque no había la posibilidad de tenerlo, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, para dar un ejemplo, yo fui de los primeros que en la primera transmisión de esa gran canción de Inagada Vida de Iron Butterfly, nos quedamos espantados cómo era posible que eso sucediera y duraba 17 minutos y la pasaron completa totalmente. Estábamos admirados. Ahora, para los chavos, para muchos ya no tan chavos, también es increíble cómo se podía vivir sin lo que tenemos hoy, con lo que hay, con todo lo que tenemos a la mano. Lo único más importante de esto es hacer buen uso de ello, ¿no? Claro. Por ejemplo, tocaste un punto muy, muy importante que yo pues he observado. Creo que sí hemos perdido, de alguna generación para acá, hemos perdido la facultad o no sé cómo llamarlo, de sorprendernos, ¿no? Entonces dices, bueno, nos sorprendíamos con una obra que duraba 16 minutos, pues por su instrumentación o por de lo que hablaba, y ahora, sin embargo, tú le puedes decir a un joven, fíjate que me estoy comunicando con alguien que está en Zimbabue, y qué padre, ¿no? Qué bueno. Y sin embargo, nosotros, o sea, finalmente nosotros todavía nos sorprendemos, por ejemplo, con estas cosas, ¿no? de la comunicación a distancia, y a lo mejor sí indagamos un poco en la cuestión, a lo mejor, de investigación tecnológica y todo este rollo que sucedió para que nosotros llegáramos a poder comunicarnos de esta manera. Ahora, yo creo que los jóvenes no se preguntan eso, o sea, yo creo que piensan que pues simplemente las cosas estaban ahí per se y llegaron, o sea, no hubo como un proceso. No sé si me expliqué con este embrollo que hice. Claro, es que no se preguntan de dónde llegaron, ya están ahí y entonces las utilizan. Es una herramienta y una herramienta muy poderosa. Yo siempre he pensado, si tú no tienes un martillo, nada más el clavo, va a ser muy difícil que lo claves. Te vas a tardar, pero lo vas a hacer. Y con los martillos hidráulicos, pues nada más es la pachurras y ya está. Entonces, así con esa gran diferencia, pero al final de cuentas es una herramienta, una gran herramienta que abre muchas puertas, que abre muchas ventanas, que abre muchos caminos. Y ahí está, como digo, es importante utilizarlas y no desperdiciarlas, ¿no?
Y bueno, digamos que ya dentro de lo que nos compete en esta charla, eh, tú que has visto, pues por lo menos dos generaciones, no, yo creo que tres o cuatro generaciones de alumnos desde que empezaste con el taller de teatro ahí en Casa de Cultura. Yo creo que yo cuando llegué a la Casa de la Cultura era, si no la primera generación, la segunda, y yo veía a los muchachos muy comprometidos, de repente salían de la escuela y se iban para allá, y a ver qué hacemos, y si había que hacer algún arreglo en el foro, lo hacían, siempre, siempre comandados por ti, y ahora no es que no se comprometan. Yo he visto trabajos que has hecho con los chicos que tienes, pero sí es diferente. Bueno, yo creo que tú más que nadie nos podrías decir cómo has visto ese cambio de generaciones. Sí, sí, son un poquito más complicados de trabajar, tienen otros intereses. Hablaba yo el otro día, no me acuerdo si con Sonia Jiménez o con quién, de las distracciones como como el internet mal usado, como este tipo de cosas que los jóvenes ya no, más bien que pierden mucho el tiempo en esos asuntos. ¿Cómo ves tú a esta generación en el aspecto de tu clase de teatro? ¿Es lo mismo o es diferente? No, no es lo mismo, cada generación ha sido diferente. Yo me acuerdo de la primera generación, ahí está Nidia. Saludos, Nidia, realmente fuiste un parteaguas ahí dentro del taller de teatro y hasta hoy sigues haciendo teatro. Entonces eso es importante. Con ella únicamente que hubiera seguido siendo teatro, ya se daría por bien servida la primera generación. Y resulta que otros, si no se dedicaron a hacer teatro, son excelentes dentro de su profesión. Ahí tenemos a Monsiváis, a los hermanos Monsiváis, a Alfredo, y el Archie. Ahí tenemos a su otro hermano grandote, que nunca fue mi alumno, pero es un hermano entrañable, a Ricardo. Entonces, a David, a Andoni, en fin, mucha gente que sigue haciendo teatro. No solamente ellos, pero tenemos a arquitectos, tenemos doctores, Jaime Garza, en fin, lo importante también dentro del teatro es hacer mejores seres humanos. Y ellos se dan cuenta de eso. Y es muy importante que el teatro les ayudó a Gay Romo, a Carlos Castillo, que es un gran maestro dentro de la universidad. Entonces, hay mucha gente que si no se dedica totalmente a hacer teatro, creo yo, o a lo mejor estoy equivocado, pero les ayudó mucho en su quehacer, su manera de ver la vida. Y así fue la segunda generación con Karina, con Adrián, con el mismo Martín Licona, en fin, tantas gentes, ¿no? Ya después vino la tercera generación, que un poco ya despistados con Eva, que es esposa de Israel. Bueno, y entonces, ahora con esta generación, yo dejé de hacer el taller durante 8 años, a petición de Daniel, porque pensaba que los que estaban dando el taller iban a sacar generaciones para que pudiéramos hacer una compañía fuerte, pero bueno, no pasó nada. Y eso no es culpa de nadie, sino de los momentos que se fueron dando. Las cosas empezaron a cambiar, ahora es cierto, lo que quieren es popularidad, y teniendo 3 o 4 clases ya quieren cobrar. ¿Sí? Entonces, eso es lo difícil es hacerles entender que el teatro, al menos en un taller como están ellos iniciando, tienen que trabajar, y tienen que trabajar muchísimo. No se trata de ser populares en las redes, se trata de trabajar, y sobre todo a mucha gente no le gusta trabajar. Entonces te digo, eso es lo complicado, pero hemos logrado cosas hasta ahorita, de lo que lo retomamos ya casi 3 años, ya hemos montado 7 espectáculos, entonces ahí vamos, y ellos tienen muchas ganas de aprender. Desgraciadamente nos tuvimos que detener, pero hay muchos proyectos y hay muchas cosas todavía que podemos hacer, ¿no? Con los que regresen, ojalá, y estén escuchando la mayoría de ellos, y que sepan que ahí vamos, que un poquito más.
Y platícanos un poquito, Marco. Sabemos que, bueno, sabemos y yo lo sé también porque estuve ahí involucrado, pero el Don Juan Tenorio fue, híjole, pues una actividad, fue toda una época muy importante dentro del desarrollo de la Casa de Cultura y que después se convirtió en lo que ahora es el Centro Regional de Cultura de Cuautitlán Izcalli. Y bueno, fue todo un espectáculo que tú dirigiste, aunque siempre hubo como un equipo, pero bueno, tú siempre fuiste la cabeza de ese equipo. Yo recuerdo muy bien el estreno, yo todavía no frecuentaba la Casa de Cultura, pero todavía no tanto. Y yo recuerdo que Daniel y tú y Roberto y todo el mundo estaban histéricos, corriendo como locos, porque todo, no porque no estuviera listo, sino porque querían, o bueno, sí, a lo mejor algunas cosas no estaban listas, pero querían que todo saliera perfectamente. Y a partir de ese momento, ese proyecto duró 10 años ininterrumpidos en el que se hicieron temporadas en el Parque de las Esculturas con 1001 problemas, con las autoridades, con muchas trabas que había externas al mundo del teatro, ¿no? Porque siempre hubo un grupo muy dispuesto a trabajar en ese montaje y en otros tantos, pero ese era muy especial. Todo el mundo queríamos participar en ese montaje. Y bueno, pues no sé, llegaron yo creo que a ser 30 personas dirigidas por ti. Cuéntanos pues de esa experiencia que yo creo que estoy completamente seguro que para ti es muy importante. Sí, mira, esa locura empezó con una idea de Ricardo Rojas, de Ramón, que queremos montar un Tenorio diferente. Ya habíamos visto uno, pero estaba así como es la historia, muy cuadrada, de algo que ya casi no estamos viviendo. Y lo más interesante en cuanto a lo que me sucedió a mí con el texto es que fui descubriendo cosas que no dice el texto, pero históricamente tú te das cuenta de esa serie de personas que presentamos o que se presentan en el Tenorio con este texto de Zorrilla, son las gentes que nos vinieron a conquistar. Entonces era terrible pensar que ese tipo de gente nos inoculó de tal manera con su pensamiento que hasta hoy seguimos teniendo frases del Tenorio, eh, un modo de pensar de estos típicos avalentonados, borrachos, mujeriegos y todo esto, y seguimos teniendo muchas veces ese pensamiento. Por eso es que me gustaba mucho el Tenorio. De las 9 temporadas que dimos, yo creo que todas fueron muy interesantes. Claro, nos vimos saturados de muchos problemas y decidimos, no, hasta aquí, porque no es posible seguir con tantas trabas. Hubo incluso una vez que nos pidieron por adelantado el alquiler del parque. Espérate, todavía no trabajamos y ya me estás pidiendo. Entonces, ese tipo de cosas. Es un gran espectáculo. Hace unos 3 años decidimos que podíamos retomarlo, pero es muy complicado. Ahora los tiempos han cambiado y mientras la gente antes estaba dispuesta a brindarte un poquito de su tiempo, ahora el tiempo no son capaces de brindarlo. Nos llenamos de actividades, de actitudes y es un poco difícil, ¿no? Y entonces duró 9 años el Tenorio. Pues platícale, por favor, a nuestro público cómo era ese espectáculo. O sea, yo estaba ahí, pero me gustaría que les platicaras cómo era ese espectáculo y qué retos pues te implicó a ti ese montaje, porque de verdad era mucha gente. Yo vi dentro de toda la adrenalina del estreno, de lo que sea, pues yo vi peleas de aquí para allá y discusiones y todo en pro del espectáculo, ¿no? Pero
¿Cómo fue ese reto para ti? Y digo, porque creo que fue muy significativo, aunque hay montajes que son, digamos, un poquito más pequeños en cuanto al número. Ahí está Cámara Lenta, que ahorita hablaremos de él, pero ¿cómo fue tu experiencia de trabajar con tanta gente y dirigirla? En principio tuvimos una gran idea. También eso se lo debo un poco al conocimiento de Ramón del texto, a Ramón Lobatón, compañero también ahí del Centro Regional de Cultura, y a Ricardo y a Carlos Castillo, que contribuyeron con toda su experiencia que tenían en un anterior tenorio que habían tenido. Y pues la gran aportación de su gran visión que tuvo Daniel para irlos llamando, irlos convenciendo de que podía ser importante, podía ser interesante que estuvieran en el tenorio, porque fueron alrededor de 4 grupos, de 4 compañías, cada uno con un pensamiento diferente de lo que es el teatro. Entonces eso fue lo complicado de poderlos juntar, y sobre todo los únicos que estaban en edad más o menos, no tanto como los personajes, pero sí ya con la experiencia teatral, pues era Carlos Castillo, Ricardo Rojas, que a nuestra poste fue un excelente tenorio, y las aportaciones, como te digo, de Ramón Lobatón, para hacer entender a los compañeros el texto. Entonces yo creo que ellos son la parte fundamental. La cuestión, además, a mí me tocó la cuestión visual, la cuestión de teatral, de que tuviera que manejarse de tal o cual manera. Nosotros empezamos a ensayar desde junio a agosto del año que se realizaría la temporada, pero dividimos la obra de tal manera que no estábamos juntos siempre, si no hubiera sido un merequetengue. Por los chavos, son chavos desde siempre y cada quien busca su diversión, sobre todo cuando había personajes que decían, téngase allá, don Juan Tenorio, y ya no aparecían en la obra. Entonces, tener que estar ahí todo el tiempo para ver lo que sucedía con los demás compañeros. Pero eso sirvió porque a la postre, incluso a ti te tocó hacer un personaje así y después hacer un personaje más importante, después hacer el escultor. En fin, fue un proceso muy interesante, donde también fue como una mini escuela de hacer y ver y teatro, ¿no? Sí, fíjate que eso siempre uno lo recuerda, ¿no? Yo propiamente contigo, pues no, nunca tomé clases propiamente, pero pues todos esos montajes uno aprendía muchas cosas, ¿no? Tanto de ti como de los compañeros, ¿no? Y eso fue muy, muy gratificante. Ahora, Marco, platícanos, viene de repente un montaje que se llama cámara lenta. En esa época se hacían no sé cómo les llamaban, muestras estatales de teatro, no sé. Ustedes llegan a la final, van a Toluca y ganan, pues yo supongo, o platícanos si estoy mal, a grupos profesionales, bueno, de gente que estudiaba profesionalmente allá de la universidad o grupos independientes también, pero van y ganan este certamen. Mira, Cámara Lenta en principio es una obra de un argentino, Eduardo Pavlovsky, un médico psiquiatra, y por medio de sus terapias, él escribe, claro, quitando nombres y todo, únicamente circunstancias que se presentan, y entonces escribe Cámara Lenta. Cámara Lenta, antes yo había participado en ese montaje en el Festival de la Ciudad de México en 1990, con Teatro Nataltzincas y otro grupo que se llamaba Mitote, con el compañero, bueno, ahorita me acuerdo, que por cierto ya falleció, haciendo Cámara Lenta, dirigida por Mario Galindo. Fue una producción de Socioculture para ese festival, y fue muy interesante. Fueron 15 representaciones, pues dentro de un festival. En los festivales normalmente no pasa nada. Entonces yo me había quedado con esa idea, porque es una obra muy buena, y cuando estuve aquí ya tuve a las personas más o menos ideales para poder estar en este montaje.
Entonces invité a Carlos Castillo y a Vanessa Estrada para que fueran los otros dos compañeros, yo también participando como actor y director, y tuvimos la fortuna de que fue un trabajo que ganó la muestra estatal de teatro, no me acuerdo, 79, 80, ¿qué? 99 o 98, no me acuerdo. Entonces fue una gran satisfacción porque nos dimos cuenta, y sobre todo se dieron cuenta en Toluca, que por aquí estaba sucediendo algo teatralmente hablando, y entonces todo el mundo empezó de las cuestiones teatrales en Toluca a decir, ahí vienen los de Izcalli, ahora qué traen, ¿no? Entonces eso es interesante, porque pues después ya hubo otras puestas en escena, otros ganadores, están los de Nezahualcóyotl, están los de Catepec, o sea, ha habido mucha gente que ha estado en esta muestra, ahora no sé cómo se le esté llamando, empezó a desvirtuarse un poco. Ojalá tome nuevamente el rumbo porque es un buen escaparate para los grupos y así está, ¿no? Necesitarían ver Cámara Lenta de Eduardo Pavlovsky, la historia de un boxeador en decadencia y su entrenador que le prometió que por más que se las vieran duras, nunca lo iba a dejar. Entonces vive con él la más terrible de las miserias y de repente va a visitarlas una amiguita que hace el divertimiento visual y sensual de los dos personajes en cadencia, ¿no? Entonces es una obra bastante interesante. Eso es Cámara Lenta, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Marco. Pues quiero leerte unos mensajitos que te han dejado por aquí. Mariana Susano ya nos está viendo, Aleira Pérez, Javier López, Grandeni Durán también, que mañana va a estar con nosotros charlando aquí. Eras. Grandeni. José Leandro Pérez también anda por acá, Alfredo Monsiváis, que también nos va a acompañar, no me acuerdo qué día, pero también va a andar por acá. José Leandro Pérez, hola amigos, saludos desde Izcalli. Fernando Morales también nos está viendo. Til Barreda, hola, buenas tardes, del Centro Cultural de Atizapán, mandan saludos. Olga Almino, hola Marcos, saludos. Susana Padilla González, saludos maestro Marco, un placer escucharlo. Agustín Víquez, te envío un sincero abrazo, Marco Chávez. A Altamirano, J.L. Altamirano, hola, buenas tardes, saludos al maestro Marco, un abrazo. Lidia Hernández dice, hola Marco, qué alegría escucharte y qué gran orgullo ser tu amiga. Desde hace muchos años te mando abrazos con mucho cariño. Ramón Correa dice, hola Marco, un fraternal abrazo. Edgar Grajeda también ya nos está viendo, Ramón Lobatón también ya está aquí, Elizabeth Esperilla, saludos Marco, Fabiola Coria también ya está por aquí viendo, Norma Mejía dice, grandes enseñanzas Marco, es muy gratificante ser tu alumna, te mando un fuerte abrazo, ya pronto nos vemos. El Calavera González dice, Marco, la banda del Achotlacali, espero haberlo dicho bien, te saluda y te manda un abrazo. Aleira Pérez, una historia de muchos años y éxitos, un gran abrazo con mucho cariño. Carlos Sánchez también ya nos está viendo. Marta Patricia Ruelas dice, felicidades por tu trayectoria, Marco, un fuerte abrazo. Cherry Boom también ya nos está viendo y dice, abrazos Marquito, cuánta maravilla te ha tocado vivir, siempre es mágico escucharte. Ahí están tus fanses, Marquito. ¿Y cómo ves el futuro del teatro, por lo menos, digamos, en nuestro municipio, ¿no? Ya vamos a enfrentarnos todos los espectáculos masivos, que bueno, el teatro, no sé por qué dicen que es un espectáculo masivo, pero nos vamos a enfrentar a un problema real que es esta cuestión de tomar la distancia, de que no se va a poder más que un porcentaje del aforo ocupar. También el contacto, porque finalmente el teatro pues es una disciplina de contacto con el otro. Que ojalá que estemos pensando que va a ser muy terrible y no lo sea, pero digamos en un panorama como se está viviendo ahorita y como vemos el futuro,
próximo del teatro, ¿qué crees que suceda? ¿Cómo crees que sea? ¿Qué vaya a pasar? ¿Le va a afectar mucho al teatro? Pues yo creo que sí le va a afectar bastante al teatro. Esperemos que todo sea diferente. Ya sabemos que todo va a tener que ser diferente. No puede ser después de todo esto igual. Después de algo que pasa así y sacude a tanta gente, no puede ser igual. Yo quiero hacer un preámbulo un poquito para mandar unos saludos, eso que no puedo pronunciar. Axotl Cali, la asociación de Axotlán, gracias Chelis y a toda la banda por tus saludos, y también al compadre Atos. Y yo siempre uso la palabra compadre, como te digo a ti también, compadre, para la gente que quiero mucho, que está muy cerca de mí. Saludos a Atos, a tu esposa también, y para un gran hermano, Ramón Correa. Él estuvo en Matlatzincas, es un hermano y además de 40 años de teatro, y te saludo Ramón Correa, siempre te tengo en mi corazón. Bueno, te digo, puede cambiar, de nosotros depende, porque el teatro es creatividad. Yo estaba pensando en hacer una broma, y se trata de guardar distancia, pues no hay problema. Ponemos la marcha de Zacatecas, tomamos distancia y que entren al foro a ver el teatro, ¿no? Si no hay ningún problema con las distancias. Va a tener que ser diferente. Eso es importante. Vamos a ver a qué nos enfrentamos, cuáles son las normas a seguir. El teatro siempre sigue reglas. Vamos a tener reglas diferentes, pero el contacto no se va a perder porque no se puede. No es importante. Si en algunas partes del mundo han pasado cosas más terribles, el teatro siempre ha seguido. Cuando los echaban a patadas de los foros, se fueron a las plazas. Ahí tenemos la comedia del arte, ¿no? Entonces, ahora sí que el teatro nunca ha necesitado vejigas para nadar. Siempre ha salido adelante. Y esto no creo que sea la excepción. Ojalá y la gente no se espante. Vamos a hacer teatro diferente. Vamos a hacerlo diferente. De nosotros depende cuál es el rumbo que pueda tomar el teatro. El teatro como tal no puede tomar un rumbo. Cada uno de los que lo hacen va a saber tomar sus propios rumbos, como siempre lo ha hecho. Siempre lo ha hecho. Antes teníamos que pararnos en una esquina y hacer un sketch teatral y ya veíamos a los graneros, a los policías correteándonos. Ahora es una pandemia la que nos corretea, pero va a ser diferente. Vamos a ver qué podemos hacer. Sí, viene como que no es muy alentador, ¿no? Pero sí tienes razón. Yo creo que el mundo en general del arte, pues es creatividad, y ya, ahora sí que ya veremos cómo nos las arreglamos, ¿no? Porque sí va a estar, por lo menos como lo comento, pues como lo han dicho las autoridades y como vemos lo que sucede en el mundo, pues sí va a ser como complicado, pero yo creo que, como dices, pues algo que se podrá enfrentar y que seguramente saldremos avantes con toda esa problemática. Sí, te digo, tenemos que salir adelante. Tenés así que ahorita hay un equipo interesante de jóvenes que van entre bueno, quiero contar a Dana, la hija de Norma, desde los 10 años hasta los 40, algunos compañeros. Ahora está un poquito más amplio en la cuestión de las edades. Y te digo, y saludar realmente a estos compañeros que se han enfrentado a muchas cosas y en tan poco tiempo han aprendido muchas cosas muy interesantes, como es Norma, como es Dante, como es Carolina, como es Cuetita, como es, no sé, Kim, Daniela. Saludos a todos ellos, ya nos veremos, y se me olvida alguien, pues no hay problema, porque pues esto parece como la televisión, que el tiempo de comerciales va a llegar en un momento más. Sí, y bueno, cuando regresemos a la nueva normalidad, que si alguien quiere estudiar contigo teatro, ¿qué tiene que hacer? Bueno, las sesiones son los lunes y los miércoles entre 4 y 6 de la tarde.
Y no hay ningún costo ni nada. Ya, y entonces nada más lo único que tienen que hacer es acercarse ahí al centro cultural Exactamente, y eh, en esos horarios, cuando ya regresemos a la nueva normalidad. exacto. Muy bien, Marquito. Rápidamente, el tiempo cuando estamos platicando muy rico se va pues muy rápido. Estamos tan a gusto que miren, les voy a enseñar en vivo. Mi gato aquí está. Fuser, está muy a gusto también escuchándote. Eh, Platícanos rápidamente, yo sé que es algo mucho más extenso, pero esa etapa como artista plástico, ¿cómo surgió eso? Mira, eso fue muy encantador y muy padre, porque siempre había tenido yo la intención de hacer escultura, como siempre lo digo, pero yo pensaba que la escultura únicamente era mármol, era grandes maderas y todo esto. Y dije, no, pues está acceder a todo eso. Y si todos, si quiere traer bloques de árbol de Carrara, ¿no? De mármol de Carrara. Entonces, cuando hicieron los salones que tenemos ahí en el Centro Regional de Cultura, sobre todo el de danza, el de música y el de pintura, lo hicieron con una técnica que se llama trilosa y sobraron muchos pedazos de unicel. Entonces yo dije, pues ahí está mi cantera. No puedo ir a Carrara por mármol, pero puedo ir aquí enfrente por algunos bloques de unicel. Y ya antes Marco Vinicio, otro compañero que estuvo ahí en el Centro Regional de Cultura en un principio, cuando era Casa de Cultura, él estaba trabajando con algunas cuestiones de unicel, las tallaba y todo esto. Yo dije, oye, pues eso está interesante. Y las primeras cosas que empecé a hacer fueron talladas con en unicel. Ya después empecé a descubrir otros materiales, pero me pareció interesante bañarlas con arena y no pretendidamente que parecieran piedras, simplemente para darles textura, para darles peso. Y como te digo, empecé a descubrir otros materiales, la lámina, el alambre. Me gustan mucho los trabajos que hace Alexander Kadler en ese sentido. Entonces empecé a descubrir muchísimas cosas que solamente lo único que te puede parar es la imaginación, pero los materiales ahí están, nada más es cuestión de ver cómo trabajan. Me decía una gran escultora, Ana María, Anita, que el gran problema en la escultura es tener el material, ahí está, las esculturas están adentro, nada más hay que quitarles los que les sobra y ya, así de fácil. Y entonces, pues con la visión que de alguna manera uno tiene espacial por la cuestión de la escena, por eso es que me gusta tanto la tercera dimensión dentro de la escultura, no lograr cosas así, no tan complejas aparentemente. Yo creo que me tardo más en pensarlas que en hacerlas, porque he pensado algunos trabajos de escultura que los pienso durante meses, yo creo que hasta en años, y los hago en 5 minutos. Entonces, hasta que ya la pieza está totalmente pensada y lo que quiero decir, porque antes que nada yo considero el arte y sobre todo la plástica, y no me va a dejar mentir Ivonne o Aleia, que hay que pensarla y que todo está ahí por alguna razón, no le sobra nada. Por eso el artista es tan difícil decirle a una pieza o a un cuadro, hasta que se acabó, ya no va a tocar absolutamente nada, porque volteamos, híjole, hubiera hecho esto, híjole, hubiera hecho el otro, y cuando esté expuesto, híjole, ojalá no la compren porque todavía le falta tal cosa. Y así pasa, ¿no? Sí, yo creo que con todas las disciplinas artísticas, ¿no? Yo creo que lo que más mueve al artista es precisamente esa inconformidad a lo mejor con su propio trabajo, ¿no? Que el día que seas feliz con lo que hagas, bueno, feliz si eres, pero que estés conforme, pues ese día yo creo que tu creatividad se interrumpe un poco, ¿no? Si no es que totalmente. Tienes que siempre verle otra cara a lo que está haciendo, ya sea música, teatro, en este caso, escultura, ¿no? Es que cuando te acomodas se acabó. Se acabó.
Acuérdate de la canción de Silvio Rodríguez, en el borde del camino hay una silla. Y las sillas son peligrosas para sentarse, porque te arranas. Y entonces no hay que arranarse. Al contrario, hay que seguir. Hasta donde la fuerza no puede alcanzar, hasta ahí hay que seguir. Si no, no hay límites. El único límite, me decía un niño una vez del camp, mi único límite, maestro, es la imaginación. Claro. Sí, y de un artista, y yo creo que en general pues de la gente, del convivir, del desarrollo, el estar situados en un área de confort, pues es pues un poco mediocre, ¿no? O sea, sin ser despectivo, pues no quisiera ser, No, pero si un artista siempre está con la inquietud de hacer algo o de lo que ya tiene, cambiarlo, ¿no? Estar ahí moviéndole a su arte. claro. Bueno, pues sí, no sé cuánto tiempo falte, yo me pierdo del tiempo, como Ya 2 casi minutos. acabamos, Marquito. ¿Por qué tienes que Bueno, ir a ver seguramente quieres ir a ver la conferencia de Gatell? bueno, pero no está por demás y agradecerle ahora sí que todo de las muchas cosas que se han hecho a Daniel, ¿no? Sin él realmente hubiera sido un poco difícil. A tu amistad, a tus consejos, a tu ruido con el clarinete y todo esto que me han enseñado muchísimo. Yo creo que tenemos un gran privilegio de repente de trabajar ahí, salvo algunas excepciones, pero que nos entendemos y eso es lo principal, que nos entendamos y que podamos hacer cada uno nuestras loqueras y las loqueras de todos. Pues sí, definitivamente sí es un privilegio tener la oportunidad de compartir con tantos artistas, con tantos compañeros de la misma, que nos falla el mismo tornillo. Y es padrísimo porque uno aprende, y yo creo que precisamente en Izcalli, pues hay mucho talento. Yo estoy por supuesto, convencido de que en otros municipios también los hay, pero vaya, Izcalli es uno de los municipios que más conozco en ese aspecto y sí hemos visto, nos ha tocado ver, yo llevo 13 años ahí, tú ya un poquito más, 27, pero nos ha tocado ver desfilar a mucha gente y muy talentosa, y eso, pues hay que decirlo, como nos decías tú en algún momento, ¿no? Cuando pone uno un huevo, pues hay que cacarearlo, ¿no? Sí, nunca hay que dejar de cacarearlos, de modo. Perfecto, Marquito, pues quiero agradecerte el que nos hayas compartido un poquitito de todo lo que sabes y de todo lo que has hecho, porque en realidad en una hora no se puede platicar mucho, pero ojalá que en próximas transmisiones nos puedas acompañar. La verdad es que estuvimos bien a gusto, espero que tú también hayas estado a gusto con nosotros, con nosotros, conmigo y con el público, que ya ves que es mucho, te han dejado muchos mensajes aquí en el chat. Y pues no sé si quieras mencionar alguna otra cosa. Bueno, a todos y cada uno de los que le estuvieron viendo, los que pusieron su saludo y todo, ya saben que pues soy una gente que ahí está y que estamos para servirles, para platicar, para llevar a final de término las locuras que se les ocurran. Es lo que le digo a los artistas, a los artistas plásticos, cuando llegan a la galería, les digo, si no se puede, lo inventamos, porque si ni siquiera lo podemos inventar, entonces sí, ya no se puede. ¿Verdad, Ivonne? Ivonne Renoir. Okay. Pues muchísimas gracias, Marquito, y esperemos que nos veamos pronto por allá por el Centro Cultural. Ojalá nos Y estamos si no, whatsappeando, ¿no? ¿Ok? Claro que sí, muchísimas gracias, Marco, por compartirnos un poquito de tu trayectoria. Fue un gusto, Edgar. Nos vemos pronto, Marquito. Dale.
Bueno, pues fue el maestro Marco Antonio Chávez León, una rica plática. La verdad es que el tiempo se va rapidísimo. A ver, todavía nos está oyendo por aquí Marco, pero le voy a decir, no, ya se nos fue Marco. Pero esperemos que que vea lo que falta de la transmisión. Juan Antonio Cruz dice, saludos a Marco. Ajá. Chelis Cruz dice, Marco, gracias por tus enseñanzas y colaboraciones. Y bueno, pues no nos queda más que agradecerles que nos hayan acompañado en este día 57 de la cuarentena. Hoy tuvimos la presencia del maestro Marco Antonio Chávez León. Si no lo pudieron ver, pues al ratito ya se sube completito para que lo vean. Vamos a estar subiendo ya de todos modos las entrevistas anteriores, desde la de Daniel hasta la de ahorita en el YouTube. Yo les iré avisando poco a poco, se van a ir subiendo en el YouTube, en el canal del Centro Regional de Cultura de Cuautitlán Izcalli. Y bueno, pues no nos queda más que agradecerles, invitarlos a que nos acompañen mañana. Mañana tendremos una charla con Erandeni Durán, actriz y gran amiga. Y luego el 20 tenemos a Fernando Sánchez, el 21 estará con nosotros Mario Nandayapa, el 22 estará Juan Moneda, de Monedita de Oro. Y luego el 25 tenemos a José Riaza, el 27 a Iram Gallardo, un excelente acordeonista, el 28 Alfredo Monsiváis, y les tenemos por ahí una sorpresa que yo creo que mañana les confirmaré esta sorpresa que tenemos para ustedes. Y bueno, pues nos vemos mañana a las 6 en punto, estaremos por aquí charlando mañana con Erandeni Durán. Gracias y cuídense mucho.